está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en la casa de Dios. Les saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad de no desamparada. Estamos en una nueva serie, bendecidos por su palabra, y el primer tema que se va a desprender de esta serie va a ser la palabra viva y sus promesas. Y si tienen sus Biblias, ábranlas por favor y vamos a leerla desde el verso 101 hasta el verso 105. Y vamos a dar lectura, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son mi paladar a tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera es a mi camino. Vamos a orar, hermanos. Buen Dios y Padre, aquí estamos. Tu palabra es verdad. Pone palabras en mis labios y úngelos en esta hora para que sea tu palabra, Señor, la que nos traiga el alimento necesario a todas las personas que estamos aquí presencial, como aquellos que están oyéndonos, Señor. Que sea usted, Señor, trayendo esa gracia y esa esperanza a cada corazón. En el nombre de Jesús, el pueblo dice: pueden tomar asiento, hermanos. Este mes vamos a hablar, hermanos, de bendecidos por su palabra. Y también hay un tema que se va a desprender de este, que es el tema de hoy: la palabra viva y sus promesas. ¿Cuántos nosotros tenemos promesas para el Señor? Hemos leído muchas. Pero cuando escudriñamos, hermanos, el Salmo 119 y Dios nos ofrece un pedacito de su bendición, vamos a descubrir 6 secretos de sabiduría que están contemplados desde el verso 101 hasta el verso 104, de los cuales, hermanos, usted y yo tenemos que tomar ventaja. Y si tiene su Biblia, me gustaría que los marcara para que usted viera dónde es que están esas promesas, esos secretos que el Señor nos pide que nosotros andemos cuando nosotros somos bendecidos por su palabra. Ahora vamos a ver una palabra viva y las promesas. Entonces, lo primero que Dios nos da es contención, detenernos a caminar algo. ¿Qué dice ahí el verso 101? De todo mal camino contuve mis pies. Esa es la primera sabiduría que Dios nos está dando. Contenernos, detenernos, no caminar en ese camino. David decía: yo de ese camino no quiero nada. ¿Sé de qué? Gloria al Señor. La segunda, la obediencia a la palabra de Dios. En el verso 1 dice: para guardar tu palabra. ¿Cómo guardamos la palabra del Señor? Obedeciéndola. Así de que ahí está la segunda bendición que Dios nos tiene en esto. La tercera bendición es pegarse a la justicia y el juicio de Dios. Y luego dice el verso 2, márquelo: no me aparté de los juicios, porque tú me enseñaste. Pero no me aparté de los juicios es la bendición que Dios nos dice. Yo no me aparto de tu obediencia, porque yo sé que lo que tú dices es verdad. Por lo tanto, en ese camino sí quiero andar. Amén. Y en tercer lugar, instrucción de Dios. Cuarto lugar, quiero decir, instrucción de Dios. Dice ahí: tú me enseñaste. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor le enseñó? Porque a mí me enseña cada vez que hablo su palabra, el Señor me enseña. Esos son secretos que Dios da. Amén. Ahora bien, viene
la otra bendición, la quinta, que es deleite. Deleite y amor en la verdad. Verso 103. A mí me encanta este texto. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Amén. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Quiere decir que no solamente es dulce a mi paladar conocer la sabiduría, sino que también me va a hacer sabio. Y el sexto, hermanos, es el rechazo a otro camino. Hay dos caminos que no tenemos que caminar. ¿Cuál es el último? En el verso número 4. He aborrecido todo camino ¿de qué? De mentira. Quiere decir que del mal camino no quiero saber nada, ni tampoco del camino de la mentira. Así de que yo quiero tratar de vivir en la verdad. Si yo tengo esos 6 secretos en mi vida, entonces puedo vivir el verso 105. Es un verso que cada uno se lo sabe hasta de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay dos cosas ahí. Primero, hay una lámpara, el Espíritu Santo. Lumbrera, la bendición de Dios caminando sobre nuestras vidas. Así de que nosotros podemos ver que para que fluya la bendición de Dios en nosotros, necesitamos esa lámpara que alumbre nuestros pies y esa lumbrera, amén, que esté en nuestro caminar. Gloria al Señor. Entonces, cuando escudriñamos la palabra del Señor, yo solamente puedo ver aquí en el Salmo esta gran verdad. Ahora, nosotros estamos hablando de palabra viva. Y cuando yo hablo de una palabra viva, yo estoy hablando de algo que a mí me llena. ¿Cuánto me llena la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué me llena la palabra de Dios? Porque no solamente me instruye, no solamente me cuida, no solamente me contriñe, sino que también me da promesas. Y hoy quiero hablar acerca de ese tema, las promesas de Dios en la Biblia. Es un tema muy grande. Como yo decía en el instituto hace poco, es como el mar en el océano. Grandísimo hablar de las promesas del Señor. Pero podemos nosotros pincelar hoy algunas de ellas, estas promesas que el Señor quiere que nosotros andemos. Pero antes de eso, yo quiero que entendamos que nosotros, los humanos, vivimos todos los días de esa palabra. ¿Cuántos alguna vez han hecho una promesa? El detalle es que usted y yo probablemente hemos cumplido algunas de ellas, otras no las hemos cumplido. Unas todavía se nos quedan aquí y otras se nos han olvidado. Pero Dios no es así. Dios es diferente, porque cuando Dios promete algo, lo cumple. Amén. Dios no es como nosotros. Dios realmente cuando abre su boca es para crear. Cuando abre su boca es para bendecir. Cuando abre su boca es para dar estatutos, decretos, mandamientos y sus leyes. Amén. Pero también muchas veces cuando abre su boca es para emitir juicio. Así de que todo eso lo hace Dios a través de su boca. Y nosotros necesitamos creer a la palabra del Señor. Así de que Dios Padre, desde el principio, Él habló su palabra. Y Él dijo las promesas. Y las promesas del Padre sí son para siempre. Amén. Pero también cuando vino Jesús aquí a la tierra, Él también vivió bajo su palabra. Y como vivió bajo su palabra, también Él, hermanos, alcanzó las promesas de su Padre. Y a través de Cristo nosotros hemos sido ¿qué? Llamados hijos de Dios. Entonces, Cristo también cumplió, hizo promesas que ya se han cumplido, que se están cumpliendo y que un día ¿qué? Se van a cumplir.
Y eso es algo tremendo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando nosotros hablamos de las promesas, hablamos muchas veces de la protección de Dios. ¿Y sabe qué es una promesa de Dios? Es conocer la voluntad de Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué cree Dios? ¿Y qué quiere Dios? Cuando usted piensa que Dios ha hecho una promesa, es porque va a ser de bendición a mi vida. Diga, de bendición a mi vida. Amén. Entonces, las promesas divinas, hermanos, nos dan a conocer la voluntad de Dios. Y en esa voluntad es la que yo quiero estar. Ahora bien, ¿qué es las promesas de Dios a nuestra vida? Bueno, muchas personas, hermanos, no entienden la palabra de Dios porque no han entendido que Dios es amor. Y cada cosa que sale de su boca es con el fin de que nosotros aprendamos a conocerlo más. Por tanto, yo he aprendido dos cosas. Dios no solamente nos ama y nos cuida, sino que también a través de su palabra nos instruye. Escuche bien. Y a través de la instrucción, el Señor nos da promesas para que nosotros las esperemos confiadamente en Él. Así de que no solamente me ama, no solamente me cuida, sino que se adelanta los tiempos y Él de su boca salen promesas. Y Él dicho, en este tiempo te voy a visitar, amén. En este tiempo te voy a bendecir y un día vas a estar conmigo para siempre. Dios se adelantó a esas promesas de bendición y yo las creo. Por eso nosotros tenemos que darle la gloria al Señor. ¿Qué dice? Vamos a estar un poquito en los salmos. No me pierda el Salmo 119, pero quiero que busque el Salmo 139, 17. El Salmo 139, 17, hermanos, habla acerca de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a Dios, amamos su instrucción y amamos sus promesas, entonces nos identificamos con Dios. Yo me identifico con esta palabra, yo la creo. Y fíjese bien cómo el salmista lo expresa, porque es, hermanos, algo tremendo. Es un salmo de David. Cuán preciosos son, oh Dios, ¿qué dice ahí? Tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Cuando Dios, allá en el Sinaí, dio las leyes, mandamientos, estatutos y decretos al pueblo, nada más ni nada menos eran los pensamientos de Dios, reflejados en su palabra. Hoy tenemos toda la Biblia y es el pensamiento plasmado de Dios para nosotros. Por eso, cuando Jehová se complace en abrir su boca, hermanos, revela su corazón. A ver, los enamorados dicen, quisiera saber qué piensas. ¿Ah? ¿No dicen? Quisiera saber qué piensas. Bueno, ¿cómo vamos a saber el pensamiento de Dios? Siendo que parte de Dios, teniendo una relación con Dios. Otros dicen, no necesitas decirme lo que estás pensando porque ya lo sé. Amén. Eso es cuando uno conoce a la persona. Ahora bien, usted conoce a Dios es porque ha conocido y leído su palabra. Por eso nosotros conocemos de Dios. Ahora sí, con esta riqueza espiritual, con esta bendición grande, podemos tener una idea como introducción de qué es lo que nos dicen los salmos. Regrésese al Salmo 103, al 105. Ahí está todo. Porque el corazón de Dios lo podemos nosotros saborear en su preciosidad, como lo hizo David una vez. Amén. Entonces, nosotros no estamos solos, nosotros estamos en esa bendición. ¿Qué dice la palabra?
Ahora sí entiendo por qué David dice: cuán dulces me son a mi paladar tus palabras. ¿Ven? Cuán dulces me son, más que la miel a mi boca. Y luego dice: de tus mandamientos, aquí es donde yo veo, he adquirido sabiduría. Hasta aquí yo he entendido por qué la palabra dice eso. Entonces, porque conozco ya la palabra, porque ya soy sabio en él, entonces yo puedo aborrecer ¿qué? El mal camino, el camino de mentira. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Ahora, cuando yo oigo esta bendición, es grande. Hoy estamos hablando de promesas. Y muchos a lo mejor saben, a lo mejor no saben. ¿Qué es una promesa? Pues el diccionario de la Academia Española dice que una promesa es la voluntad de dar a alguien o hacer por alguien algo. Es la voluntad de dar a alguien o hacer por alguien algo. Entonces quiere decir que Dios se adelantó a hacer esa bendición. Ahora bien, ¿qué es una promesa? ¿Cómo se puede hacer una promesa? Bueno, el valor de una promesa depende de quién la hace. Escuchen bien. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Escuchen. El valor de una promesa depende de quién la hace. ¿Usted por qué le cree a ciegas a Dios? Porque sabe que es verdad. Y nosotros a veces creemos porque conocemos a la persona. Pero el valor de una promesa depende de quién la está diciendo. Y si nosotros somos hijos de Dios, debería de que todas nuestras promesas pesaran. Pero lastimosamente no es el caso. Tenemos nosotros que realmente estar en sintonía con la bendición de Dios. Amén. Ahora bien, quiero que ustedes entiendan esta parte. En el caso de Dios, Dios puede hacer promesas porque Él tiene atributos. Amén. Porque si no tuviera estos atributos generales, Dios no pudiera hacer estas promesas. Por ejemplo, Dios es omnisciente. Amén. Todo lo sabe. Es omnipresente. Todo lugar está Él. Amén. Omnipotente, que todo lo puede. Él también es amor. Su naturaleza es hacer el bien y la paz. Pero ¿qué más es Dios? Es fiel. No puede, hermanos, dejar de cumplir lo que ha dicho. Ay, hermano, eso es hermoso. Dios no se puede dar el lujo de decir: hoy no lo quiero hacer. Dios cuando lo dice, lo cumple. Amén. Y también algo muy importante, es verdadero. Lo que dice es así. Entonces, eso es lo importante. ¿Qué esperamos en una promesa, hermanos? En una promesa, hermanos, esperamos dos cosas: fe y esperanza. Qué importante es cuando las dos cosas comienzan a hacerlo. Fe es cuando Dios declara la palabra. Esperanza es el tiempo de espera en nosotros. Yo espero por fe que eso que me dijo, así va a ser. Levante su mano. ¿Usted cree que Dios va a estar con usted este año? Yo creo, porque la promesa de Dios trae fe y esperanza. Fe cuando Él declara su palabra, y esperanza porque es el tiempo que Dios me va a dar para que yo espere confiar. Amén. Entonces, la fe mira a la palabra que se pronuncia, y la esperanza es la ejecutación de la promesa que se ha dado. Así que no se le olviden eso, hermanos, porque eso es algo grande. Entonces, hermanos, no sé usted, pero yo estoy hablando de promesas de Dios. Y
no sé si usted sabía cuántas promesas de Dios hay en la Biblia. Me puse a investigar y me sorprendí que son muchas promesas. Hay por lo menos 3.573 promesas en la Biblia que nos pertenecen. De esas, a lo mejor conocemos 50. Y eso aquellos que estudian, pero la mayoría no conocemos las promesas de Dios. ¿Y por qué no las conocemos? Porque no hemos escudriñado la palabra de Dios. Porque no hemos tenido ese gusto, ese sabor que tenía David de decir en el Salmo 119, 103, cuán dulces me son a mi paladar tu palabra, más buena que la miel. Yo no sé qué comida le gusta, pero imagínense, la mejor comida es la palabra del Señor. Amén. Así de que entre esas 3.573 promesas, usted puede contar conmigo muchas. Le voy a dar 3 de Corintios, una de Romanos y una que está en Juan. Fíjense, solamente por unos ejemplos. Pero hoy voy a querer escudriñar 8 diferentes promesas del Señor. Pero a vista de pájaro, usted ya conoce y puede revisarlo en su casa, estas promesas que le voy a dar. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. Eso está en 1 Corintios 12:9. Es la gracia de Dios que está presente en nuestra vida. Sus hijos no serán vencidos por la tentación. Eso dice 1 Corintios 10:13. Que nosotros no vamos a ser sometidos a eso. Y la tercera es la victoria sobre la muerte. 1 Corintios 15:57. Dios nos ha prometido que tenemos victoria aún bajo la muerte. Amén. Y eso son promesas tremendas que el Señor nos da en la primera epístola de los Corintios. ¿Qué nos da en Romanos? Bueno, en Romanos 8:28 nos da la promesa de que todas las cosas nos van a ayudar a bien. Amén. Cuando lo creemos. Y en Juan capítulo 10, del verso 27 al 28, está la promesa más grande, la promesa de la vida eterna. Amén. Yo quiero vivir esa promesa del Señor. Así de que, para que nosotros podamos aprender todas estas promesas, necesitamos nosotros caminar. Amén. Ahora bien, quiero que usted por un momento me preste atención, porque en cuanto a las promesas de Dios, hay 2 áreas principales. Si usted va a hablar de promesas de Dios, necesita separarlas. Las promesas incondicionales y las promesas ¿qué? Condicionales. Amén. Las promesas incondicionales son las que le pertenecen a Dios. Amén. Una promesa incondicional es aquella cuyo cumplimiento le incumbe solamente a Dios. Su compromiso no está sujeto a los demás. Cuando el Señor habla y dice una promesa incondicional, es que Él no necesita de nadie más para hacerlo. Amén. ¿Se acuerdan cuando Él emitió los juicios? Génesis 9:11, en el tiempo de Noé, Él dijo: voy a destruir la tierra, pero nunca más voy a volverla a destruir por agua. Él hizo una promesa. Amén. Génesis 9:11. Y esa promesa es el arco iris. Amén. Hasta ese día, nadie, amén, ha podido quitar esa promesa. Él la cumple todos los días, hasta este día. Amén. Eso es algo de grande bendición. Cuando Dios habla y ejecuta una promesa, voy a bendecir a mi pueblo de Israel, Él hasta este día lo está cumpliendo. Y hay muchas promesas incondicionales, son las que nosotros, hermanos, necesitamos entender. Gloria a Jesús.
Ahora, las condicionales, presta atención, porque las promesas condicionales son la mayoría. Y estas son, hermanos, las que el Señor está dispuesto a hacer bajo ciertas circunstancias. Y entonces Él usa la palabra sí, me obedeces, sí, me adoras. Y también dice entonces. Todas las promesas de Deuteronomio 28, alábele, son promesas ¿qué? Condicionales. El Señor dice sí, entonces. Cuando Dios habla de esas palabras, es que Dios está haciendo una promesa ¿qué? Condicional. Y esas promesas condicionales necesita el pueblo de Dios, necesita el prójimo, necesita aquel que busca a Dios hacer algo. De lo contrario no van a pasar, porque dependen de nosotros. Y yo les quiero dar solamente 3 ejemplos para que entendamos qué es lo que estoy hablando. Amén. Una promesa condicional de Dios es la salvación. Romanos 10:9, váyase conmigo a eso. ¿Por qué es necesario entender esto? Porque Dios no fuerza a nadie, ¿verdad que no? Dios no te va a traer a la fuerza. La salvación es para todos, pero si usted no quiere, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 10, amén, verso 9. ¿Listos? Dice que sí, ahí dice la palabra que sí. Quiere decir que usted no va a hacer salvo a menos que no haga algo. Dice que sí confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahí dice, ¿no? Ahí dice bien claro. Amén. Gloria a Dios. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Hermanos, Dios quiere que toda su familia y la mía vengan al Señor. Pero también Él está esperando que si ellos confiesan con su boca que Jesús es el Señor, ellos van a alcanzar esta bendición. Ahora bien, ¿qué más? Esa es la bendición de la salvación. Vamos a la sabiduría. Esa es otra promesa que está condicional también. Santiago 1, 5 y 6. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Aquí no es para los flojos, aquí es para aquellos que quieren buscarla, ¿verdad? Y si usted está falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedirla. Amén. Es lo que dice la palabra, ¿no? Dice, si alguno, aquí está la palabra sí o entonces, acuérdese, cada vez que haya un sí o un entonces es una promesa de Dios. Y está diciendo, pon atención, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, para el que duda, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ahora bien, hermanos, otra promesa condicional, ¿cuál es, hermano? El perdón. Váyase a 1 Corintios 1, 19 y 20. Amén. 1 Corintios capítulo 1, versos 19 y 20. Pues está escrito, escuche bien, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí nos está hablando de esa bendición.
Disculpe, es segunda de Corintios, hermano, disculpe, segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 19 y 20. Amén. Yo quiero explicar bien este texto, porque cuando el apóstol estaba hablando aquí, estaba afirmando una promesa tremenda. Amén. Fíjense bien, dice, porque el Hijo de Dios, ahí dice, ¿cuál es el Hijo de Dios? Ahí dice, Jesucristo. Ahí dice, ¿verdad? Que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más bien ha sido sí en él. Ok. Hermano Leonardo, hermano Felipe, hermano pastor, ha predicado a Cristo. Pero el hermano Leonardo dijo una cosa de Cristo, el hermano Felipe otra cosa de Cristo y el pastor otra cosa de Cristo. Y cuando hablamos de Cristo, él dice no, aquel dice sí, yo digo no. Así no es la palabra de Dios. Amén. Lo que está diciendo es, si el hermano Leonardo dijo la palabra, él va a decir la palabra y yo voy a decir la palabra. Cristo no se contradijo ni con el Padre ni con él mismo. Amén. O sea, es la palabra, sí. Por eso dice aquí, bien claro lo dice. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en quién, en él. O sea, Dios promete que lo que está hablando es sí, no quizás, o a lo mejor. Todo lo que dijo Cristo era sí en él. Amén. Esa es una seguridad, esa es una promesa tremenda. Ahora, usted y yo vivimos la palabra, entonces se va a hacer rema, va a ser real, si es sí en nosotros, porque Cristo está en nosotros. Amén. Esto es poderoso. Ahora, ¿qué dice el verso 20? Promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, todas las promesas incondicionales o condicionales son en Él y para Él. Así de que si son en Él y es para Él, ¿qué voy a hacer yo, hermano? Sencillamente ajustarme. Que si el Señor me pide obediencia, le doy obediencia. Que si el Señor me pide esfuerzo, le voy a dar ¿qué? Esfuerzo. Que si Dios me pide paciencia, le voy a dar ¿qué? Paciencia. Es lo que está diciendo. Amén. Entonces, esto es lo que el Señor está hablando. Entonces, esas son las promesas que el Señor nos está hablando en cada uno de nosotros. Amén. Dios nunca cambia sus promesas. Él no las va a cambiar. Porque cuando Cristo habla claro. En el libro de los Salmos dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Salmos 89:34. Él lo dijo y lo hace. Hay un pasaje que me gusta mucho y yo quiero que usted lo tenga de referencia. Y es cuando Dios levanta a Josué. ¿Sabe? Una de las palabras de testimonio más grandes, eficientes y seguras que pronunció alguna vez un hombre fue Josué. Y en este texto es una bandera. Váyase conmigo a Josué 23:14. Josué 23:14. Amén. Qué bonito habla Dios en esta hora, a su vida y a la mía. Amén.
Josué ya había hecho su labor. Josué ya había trabajado. Josué ya sabía quién era Dios y sus promesas. Pero ahora le está hablando a las generaciones nuevas y le está hablando a los que quedan. Escuche bien. Si usted puede leer el contexto, es la despedida de Josué. Es muy buena, por cierto, se la recomiendo. Pero el texto rescatable para este tema que estamos hablando es el verso 24, que para mí es un tesoro, hermano. Cuando yo lo descubrí, vive en mí. Amén. Y dice: y es aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hermanos, corazón y alma, amén. En otras palabras, mente y corazón. Reconozca usted pues, reconozca. ¿Qué dice ahí? Que no ha faltado, ¿qué? Una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Eso a mí me llena. Cuando el Señor, ¿a cuánto le ha prometido algo el Señor? Fíjense, en todo este caminar, Josué les dijo: no ha faltado ni una palabra que Dios les prometió. Ni una. Yo me aferro a esa bendición. ¿Por qué? Porque ¿quién hace, hermanos, estas promesas? Solamente Dios. Todas ellas son dadas por el único y todopoderoso Dios del cielo, el cual, hermanos, no sabe mentir. Amén. Porque Número 23:19 dice que ¿qué? Que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Tremendo, hermanos. Por lo tanto, Dios es un Dios perfecto, porque Dios tiene su voluntad. Ahora está preparado usted, hermanos, para el desafío de 8 promesas condicionales. Las podemos hacer. Prepárese. Amén. Hay 8 promesas condicionales que usted y yo podemos abrazar. La primera, la promesa del poder. Amén. La promesa del poder, todos la sabemos, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seréis testigos. Ahora bien, aquí estamos hablando del Pentecostés, pero también es para nosotros. Vamos a recibir el Espíritu Santo y vamos a tener que, hermanos, ese poder, y vamos a ser testigos desde nuestra casa, que es Jerusalén. Eso es una condición de promesa. Amén. Quiere decir que Dios es el que está haciendo las cosas posibles. Amén. Ahora bien, si nosotros, hermanos, no podemos entender quién es el Espíritu Santo en nuestra vida, difícilmente esa promesa va a llegar. Yo la tengo que tener. ¿Cuántos tenemos el bautismo del Espíritu Santo? Amén. Porque todos, cuando recibimos a Cristo, recibimos ¿qué? La promesa. Amén. De ese poder. Pero va a llegar, sí y solo sí, usted y yo hacemos nuestra parte. Amén. ¿Cuántos abrazamos eso? Amén. Segunda promesa. Amén. La promesa de la participación. No es cuestión de el Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Es cuestión de nosotros. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:4, hermanos? Ahí está la verdad. Dice que por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción de la ley en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta promesa de participación no puede llegar a mi vida si yo no entiendo, pues, que son grandes y hermosas promesas. Debemos nosotros, pues, de
recordar que no somos espectadores, sino que somos servidores. Y el que sirve va a llegar a tener la promesa de la participación. Yo quiero participar en el reino de Dios, comienza. Porque dice que hay muchas promesas grandes para usted y para mí, pero si queremos arrebatarla. ¿Cuántos queremos arrebatarlas, hermanos? Gloria a Dios. Otra promesa que Dios quiere que la tengamos en nosotros es la promesa de la permanencia. Usted y yo necesitamos permanecer. Amén. Juan 10, del 27 al 29. Cuando la palabra nos habla de permanecer, significa que estemos en Él. Gloria a Jesús. ¿Qué dice Juan 10, del 27 al 29? Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Amén. Y me siguen. Quiere decir que si yo voy a estar en la promesa de la permanencia, es porque yo voy a tener que buen oído. Voy a saber reconocer la voz del Espíritu, la voz de Dios. Oyen la voz y le siguen. Amén. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que nos aleja de esta promesa? Hay una palabra que está mucho en estos días: el temor. Usted tiene miedo, no va a hacer nada. Una persona que tiene miedo no es capaz de levantarse, no es capaz de alzar la voz, no es capaz de decir: voy a hacer esto diferente, porque ya está vencida. Ahora, mi pregunta es: iglesia, ¿usted está vencida? ¿Está derrotada? ¿O quiere seguir? Darle un aplauso al Señor? Porque Dios es fiel en esta promesa, hermanos. Gloria a Dios. Dios no nos va a dejar sin protección. Pero cuando realmente usted comience a dedicar la vida a Cristo, entonces esta promesa de permanencia va a estar. No le sorprenda, amigo oyente, hermano en Cristo, que hoy las iglesias estén vacías. No le sorprenda. Hay una caricatura que pusieron: 3 filas de personas. Estaba el coronavirus y la vacuna. No se miraba la gente en esa fila. Estaba la segunda: el trabajo y el dinero. Otra fila que no alcanzaba. Y por último, la iglesia. No había nada. Yo no sé dónde está su corazón en este día, pero si usted está aquí, dele gracias a Dios, porque muchos, pudiendo estar aquí, han dicho no. ¿Y sabe qué? Eso es permanecer. Permanecer en el Señor es la diferencia. Hoy en día la iglesia, qué triste, va a sufrir volver a traer al cuerpo de Cristo otra vez a la iglesia, porque ya se acomodó. Es triste, pero la verdad. No sé si usted la ha visto, pero yo simplemente medité. 3 filas: la vacuna, el dinero y la iglesia. Y las 2 primeras no se miraba a dónde llegaba la fila, pero en la iglesia estaba vacía. ¿Dónde está el corazón de la gente? ¿Dónde está la fe de la gente? ¿Dónde está realmente el futuro de la gente? No está aquí. No está en Dios, porque no lo tienen como Dios. No han entendido las promesas de Dios. Entonces, usted necesita eso. Hermanos, la 4ª promesa es la provisión. Lo que la gente anda buscando en otras partes, Dios se la quiere dar a usted, pero usted la rechaza. Ay, Jesús. Filipenses 4:19. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No es un nuevo presidente,
no es el otro estímulo, no, eso no es lo que nos va a sacar de pobres. Eso no es lo que nos va a dar la vida día a día. Mi Dios pues suplirá vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sabe? El que no permanece en Dios ya no cree que hay Dios, por lo tanto no va a confiar en Dios. Amén. Entonces Dios siempre va a proveer a pesar de que pase lo que pase. ¿Dónde está esa escritura? Donde dijo el varón profeta, aunque en la vaca no hayan, aunque en los establos no hayan vacas, amén. En Oseas, amén, en el último capítulo, Oseas estaba viendo desolación en sus ojos, pero en su corazón estaba viendo la gloria de Dios. Yo con todo eso me voy a regocijar en el Dios de mi salvación. Dios no va a llegar tarde a su vida, ni se va a adelantar. Amén. Dios llega a tiempo. Lo importante aquí es que la provisión de Dios va a llegar. Esta iglesia, en este año pasado y en este, que hemos visto, yo no sé usted, pero hemos visto su gloria. Hemos visto que no hay escasez, sino que Dios ha dado bendición. Y eso es porque le hemos creído, hermanos. Amén. Entonces, toda la bendición de Dios es la promesa que no queremos nosotros perseguir ni hacer nuestra, es la promesa de la persecución. ¿Qué dijo, pastor? La persecución. Esa promesa, hermano, no está en mi lista. ¿Ah? Eso es lo que yo decía, pero hay que ponerla. Amén. ¿Cuál es la promesa de la persecución? Segunda de Timoteo 3:12. Dice la palabra: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Vituperio? ¿Le ha pasado? Uno hace el bien y parece ser que le hicieron un mal. Amén. Hoy en día hay personas que son bien malas y todos los están ahí y lo quieren. Las personas buenas todas las critican y nadie está con ellos. Hermanos, esta promesa que Dios puso se trata, hermanos, de que nosotros también la arrebatemos, pero es una de las menos reclamadas. Yo pienso que allá en el banco de la fe de Dios, esta es una de las promesas que nadie quiere. Ahí está guardada, pero el Señor dice, el Señor está esperando que usted tome ¿qué? Su cruz cada día y le siga. Pero su cruz está guardada, ni siquiera la ha estrenado. ¿Ah? Habla, Señor. Entonces, la persecución puede ser por muchas razones, y una de ellas es hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, dejamos de ser los más populares. La gente comienza a sentirse con uno y parece ser que uno se queda solo, pero no se engaña. Si Dios está dando esta promesa de voluntad, es porque va a estar con usted. Amén. Es porque Él va a estar ahí. Cristo aprendió, hermanos, a depender del Padre cuando Él en vida tomó esta promesa. ¿De qué, hermanos? De la persecución. Porque a Él lo persiguieron, hermano. Amén. Ayúdanos, Señor. Otra promesa de condición que no nos gusta es la promesa de la paz. Tampoco. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estáis afanados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, esa paz va a venir si usted se la pide, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es el enemigo
el espíritu que atormenta a alguien que no busca la paz? La ansiedad. ¿Usted está ansioso de algo? Es porque usted no le ha pedido esa promesa al Señor de la paz. Y nosotros necesitamos, hermanos, que nos acompañe la gracia, que nos acompañe el amor, que nos acompañe la bendición. Amén. Y por último, hermanos, la promesa del paraíso. Amén. Ya hablamos de la promesa de la vida eterna, pero del paraíso. Dios nos ha prometido que no vamos a vivir acá. Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Amén. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuánto queremos ir ahí? Pero parece ser que nosotros no creemos que eso es real, porque no se la pedimos. Amén. Yo sí voy a ir, yo sí quiero ir. Entonces, vamos terminando, hermanos, vamos concluyendo. Amén. Dios, dice Hebreos 10:36, nos ha revelado esto para nuestro bien. De manera que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Ahí está resumido el mensaje de hoy. Hebreos 10:36. Ahí está todo. Escúchenlo, ahí está todo. Dios nos ha revelado esto para nuestro bien en este día. Que cuando hayas hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Quiere decir que hay bendiciones, amén, y promesas, amén, pero no son nomás por así. Las condicionales nos pertenecen también y hay que pedírselas a Dios. Entonces, aferrémonos a esas promesas y vivámoslas. Puestos de pie, concluyo con el Salmo 119:103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel. Buen Dios y Padre, gracias, Señor, porque nos has traído una palabra que no queremos oír, que muchas veces no queremos hacer, porque sí la entendemos, pero no queremos. Y yo te pido, Señor, misericordia, para que mi cuerpo, alma y espíritu entiendan, Señor, cuál es el propósito de tu palabra. Señor, sella en mi corazón Hebreos 10:36, para que yo pueda, Señor, cumplir todas las promesas que están en esta palabra, que tú me las has dado a mi vida, Señor, y que yo pueda ser, Señor, participante de esa naturaleza divina. En el nombre de Jesús, amén y amén.